La Taberna de la Voz presenta La perdición de Karesh, por Adam Christopher. Capítulo 3. Astraleum. Los años posteriores fueron terribles y oscuros, tanto en los corazones de los Kareshi como en el propio Karesh. Aunque las barreras se mantuvieron firmes, su tenue resplandor arcano y su extraña calidez eran lo único que mantenía nuestro mundo con vida. Los soles gemelos de Karesh, Meter y Timeter, jamás volverían a arrojar su luz sobre esta tierra o cualquier otra. Habían sido eliminados, devorados, consumidos por Dimensius y su voracidad insaciable. Ahora, Karesh estaba a solas, atrapado en el vacío y preso de su terrible señor. Sin embargo, había algo que seguía brillando con fuerza en el interior de nuestro pueblo, a pesar de que nuestro futuro pareciese tan oscuro como los cielos. Teníamos esperanza en nosotros mismos y en el consejo de los oráculos. Y la maraña tenía esperanza en mí. El vacío que estaba al otro lado de nuestras barreras se debatía como una bestia dotada de vida, pero los Kareshi habían encontrado otro tipo de fuerza. Lejos de resignarse a ser espectadores, se dispusieron para el contraataque, todos ellos, los de lo indomable, el intercambio, los de estudios y los arquitectos, unidos como nunca, para luchar contra el vacío incognoscible mediante hechizos y encantamientos, máquinas y dispositivos creados por su inventiva. El vacío era un horror sin forma y aterrador, pero el espíritu de los Kareshi era fiero e imperecedero, algo que el señor del vacío Dimensius no se esperaba. Las barreras aguantaron, y lo que comenzó como una guerra pronto se convirtió en un asedio. Sí, teníamos protección. Sí, la vida siguió su curso lo mejor que pudo. Pero, ¿cuánto tiempo íbamos a durar? Porque lo cierto era que las protecciones en las que confiábamos tenían un coste inconmensurable. Sí, las barreras mágicas de poder arcano habían salvado nuestras ciudades, pero estaban despellejando vivo a nuestro pueblo. Al principio se le pusieron muchos nombres, pero pronto se conoció sencillamente como la debilitación. Me había percatado de los síntomas bastante pronto, y no podía hacer más que maldecir mi arrogancia por no haber actuado antes. Mientras levantábamos las barreras, los trabajadores implicados comenzaron a marchitarse y a debilitarse. La piel se les separaba del cuerpo y se convertía en cenizas, como si estuvieran expuestos a una gran hoguera. Quizá deberían haber puesto en duda mi trabajo o mis cálculos. Yo mismo tendría que haberlo hecho, o Nari, que siempre estaba a mi lado, o la maraña, que buscaba mi liderazgo y mi guía. Quizá hubiera dado con una solución
Si ellos hubieran visto lo que yo vi, si hubieran visto lo que yo sabía, y si hubieran sospechado lo que les oculté. Los hechos eran sencillos. Las enormes cúpulas parecían sólidas, pero su poder estaba en constante flujo y era necesario suministrarles una corriente de magia tan enorme que prácticamente estaba más allá de toda comprensión. Aunque fueran horripilantes, mis cálculos eran correctos y decidí que el coste era aceptable para mantener las barreras durante un corto tiempo. Pero Dimensios tenía una paciencia que no se medía en meses o en años, sino en eternidades. Cuanto más duraba el asedio, más terrible se volvía el destino de los Kareshi. Traté de encontrar una respuesta consultando a los tecnománticos y a los magos. Pero a medida que se hacía evidente la magnitud del problema, comenzaron a recluirse. En lugar de estudiar datos, empezaron a buscar respuestas en libros desgastados obtenidos en criptas antiguas o en hechizos y magia de otras épocas y lugares, y se volcaron en la superstición y los rituales para obtener una respuesta que yo no podía darles. La debilitación no tardó en extenderse de los trabajadores, que eran los que habían estado en contacto más directo con lo arcano, a los habitantes de las ciudades. Los cuerpos se quemaban, retorcían y marchitaban. La carne se abrasaba sin calor, mientras el flujo interminable de las barreras castigaba a nuestro pueblo con la potencia de demasiados soles. Todos los Kareshi, desde los oráculos a los nómadas de los páramos, comenzaron a cubrir sus cuerpos en desintegración con varias capas de tela. Al cabo de un tiempo, las barreras protegían ciudades-estado habitadas por seres sin rostro y sin facciones. Los Kareshi eran fuertes, pero no tan fuertes. Era una prueba sin igual, y yo me temía que la debilitación acabara por ser nuestra ruina. La sociedad cuidadosamente gobernada por el Consejo de los Oráculos acabó por deshacerse como las telas que ahora mantenían enteros nuestros cuerpos. Volvieron a alzarse susurros de disidencia, pero ahora con una violencia nunca vista entre las ciudades-estados de nuestro mundo. Primero llegó la debilitación y luego el caos. Algunos de los que luchaban contra el vacío usaron su magia contra los suyos. Algunas regiones de Tazabesh y de Manusa, donde se alzaban los reactores arcanos y los conductos que les suministraban energía, se convirtieron en campos de batalla. Yo contemplé con terror cómo nos hundíamos en algo parecido a la locura. Por su parte, los oráculos actuaron con puño de hierro. Pudimos evitar la anarquía total gracias a ellos y al profundo compromiso de los Kareshi con sus votos. Pero incluso en los días más tranquilos, la tensión en el aire era insoportable. Aún así, tal vez no tuviera importancia, porque había cometido otros errores en mis cálculos. Lo cierto es que los lazos Reshi funcionaban de maravilla para transmutar todo tipo de energías, incluidas las del vacío.
Suministraban energía a las barreras, canalizándola entre la red de reactores arcanos que cubría la superficie de Karesh. Pero su propia naturaleza implicaba que el proceso también ocurría a la inversa. Tal era el poder del vacío, que cada ataque de Dimensius alimentaba a los reactores. Las barreras absorbían la energía y los lazos Reshi la transmutaban, aunque eso no formara parte de mi diseño. Al principio me alegré mucho. Después, mi deleite se convirtió en desesperación al comprender el destino al que había condenado a mi pueblo. La exposición a una energía arcana en constante aumento durante tantos y tantos años. Esa era la verdadera causa de la debilitación. Las barreras sobrevivirían, pero no aquellos que estaban atrapados en su interior. Incluso si llegaba el día en el que Dimensius fuera capaz de atravesar nuestras defensas, el mundo que consumiría estaría muerto. Tengo miedo. Grison se echó en la cama sin mirarme. Me arrodillé en el suelo junto a ella. Tenía a mi lado un rollo de vendas nuevo y las tijeras que usaba para cortar los vendajes usados de su cuerpo estaban suspendidas sobre su espalda. Durante un instante recordé la piel bajo esos vendajes. Recordé su tacto en mis dedos, su suavidad y su calidez, y no pude evitar preguntarme si volvería a sentirlos. Amor mío, Grison se volvió hacia mí. La miré a los ojos, aquellas dos joyas brillantes que relucían entre la fina rendija de sus vendajes. Eran lo único que veía de ella, como los míos eran todo lo que ella podía ver de mí. Sus palabras me cogieron por sorpresa. Ya me había hablado sobre sus miedos con anterioridad, pero ahora tenían otro significado. Algo que yo también sentía. Grison no tenía miedo por ella, ni siquiera por mí, sino por el destino de Karesh y de los Kareshi. El pensamiento de que todo lo que habíamos hecho no servía para nada. Las barreras que tanto trabajo habían llevado y que solo habían prolongado lo inevitable eran una agonía más. Habían condenado a nuestro pueblo a una muerte en vida. Habían destrozado sus cuerpos y sus mentes antes de que Dimensius llegara para consumirnos de todos modos. Grison volvió a apartar la mirada. Seguí cambiándole las vendas. Al sentir que cortaba la primera tela, Grison suspiró. Las vendas eran necesarias, pero a pesar de todo el tiempo que había pasado, nadie se había acostumbrado a llevarlas. si morimos, al menos lo haremos juntos. Dijo Grison. Yo seguí cortando. Y al menos moriremos luchando. Prosiguió. Le has prestado un gran servicio a Karesh, amor mío. Las barreras han funcionado. Solté una risa y, sorprendido por mi propia reacción, me detuve en mi tarea. He protegido a los Kareshi, pero eso nos ha llevado a que peleemos entre nosotros y a morir bajo la barrera que nos protege. Y a fin de cuentas, solo hemos retrasado lo inevitable. Todo lo que hemos hecho
A veces me pregunto por qué lo hicimos. Lo hicimos por nosotros. Grison se dio la vuelta en la cama y extendió una mano vendada para coger la mía con fuerza. Moriremos como Kareshi y no a manos de una horripilante corrupción del vacío. Eso, mi amor, es un tormento perpetuo. Nos has evitado ese destino y siempre te he amado por ello, entre otras muchas razones. En aquel momento oí algo en mi mente. No era la voz. Llevaba meses sin oírla, sino un sonido sencillo, una única nota, un único pensamiento que ahogaba a todos los demás, como si sonara una campana en mi cabeza. Me quedé mirando a un punto fijo sin moverme, observando, pero no a ella, sino a su espalda, al lugar que faltaba por quitar las ataduras. La tela tendría que estar oscurecida y manchada por la putrefacción de la carne que había debajo, pero en su lugar había... No podía creerlo. Grison hizo ademán de incorporarse, pero le hice un gesto para que se quedara donde estaba. Le solté la mano y ella soltó una exclamación de sorpresa, pero me puse en pie de un salto. Apagué la linterna y el dormitorio quedó sumido en una repentina oscuridad. Pero no, la habitación no estaba a oscuras. Había luz y salía de la propia Grison. Era pálida y débil, pero visible. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi la forma en la que se movía la luz bajo las vendas. El brillo salía de otras partes de su cuerpo, no solo de la que estaba expuesta. Era una luz conocida. Era una luz que todos los Kareshi conocíamos debido a los últimos y terribles años. Era la luz de las barreras arcanas. Las heridas de Grison ya no eran físicas, eran mágicas. La transmutación de los poderes de los Lazurishi había sobrepasado algún tipo de umbral. Una vez más, era algo que no había tenido en cuenta en mis cálculos. Ya no son seres de carne. Me quedé paralizado. El brillo arcano del cuerpo de Grison rileaba por toda la habitación y a lo largo de mi cuerpo. Son algo más. Escuché la voz de mi cabeza mientras intentaba resistirme al impulso de darme la vuelta para ver a la presencia que sentía de repente sobre mi hombro, pero que no estaba allí. Por segunda vez en mi vida, sabía cómo salvar a mi pueblo. Salhadar se quedó mirando a Grison. Me avergonzaba haberle pedido que viniera y que nos mostrara su carne, convirtiéndose así en un objeto de curiosidad científica. Pero ella aceptó sin dudar. Y yo me alegré de que lo hiciera, más que nada porque ella era la prueba de que los Kareshi tenían futuro. Y quizá también Karesh. Salhadar aguardaba junto al resto de la maraña. Ahora el grupo era más reducido. Muchos de nuestros compañeros habían sucumbido a la debilitación. Los supervivientes estaban cubiertos de vendajes y las túnicas y ropas propias del cargo eran nuestro único modo de identificarnos. Mientras Salhadar observaba, Grison se quitó los vendajes de la espalda y para añadir otra prueba, hizo lo propio con su brazo izquierdo. Tenía los tendones ennegrecidos y surcados de grietas como las de las antiguas calzadas de piedra que recorría su gente. Y esas grietas emitían el brillo de lo arcano.
¿Estás seguro de tus cálculos? Esto lo dijo Kibeza, y no lo dijo como una pregunta, sino como una afirmación. Como siempre, Nari y ella se encontraban a mi lado. Esta vez no vi la sonrisa de Nari, pero imaginé que su cálida expresión seguía allí, bajo las vendas. Les hice una reverencia antes de volverme hacia Salhadar. No cabe duda de que los lazos Reshi son artefactos poderosos, dije, y ocultan un último secreto que aún no hemos descubierto. Miré los rostros vendados de mis amigos. ¿No os dais cuenta? Si somos seres de energía, no necesitamos este planeta. Podemos irnos donde queramos, a cualquier lugar de la gran oscuridad del más allá. Los lazos Reshi no solo nos permitirán sobrevivir, también nos permitirán convertirnos en algo más. Salhadar dio un respingo al oír esto. Miró a Bilal, pero ninguno dijo nada. Aunque no era posible ver sus expresiones, su lenguaje corporal era tan obvio como un grimorio abierto. Seguí insistiendo. La debilitación es imparable. Es un efecto secundario de las barreras y un fin inevitable para nuestro pueblo. Pero, ¿y si no tiene que serlo? ¿Y si pudiéramos sobrevivir? Hablo de una transmutación de energía, la transmutación de los Kareshi. Os lo garantizo, es posible. Levanté la mano y arranqué los vendajes que la cubrían. La carne estaba casi momificada y apenas se mantenía unida a los frágiles huesos. Pero sí, se veía el resplandor de lo arcano. Era más débil que el de Crison, pero estaba presente. No necesitamos seguir atados a nuestros cuerpos físicos. Gracias a los lazos Reshi, podemos transmutar nuestro ser para que sea otro distinto, uno hecho de energía. Así podremos sobrevivir, todos, y también nuestro mundo. Podremos fundar un nuevo Karesh y un nuevo futuro, libre de barreras y lejos del alcance de Dimensius. Me detuve, y a mi alrededor la maraña guardó silencio. Maldije los vendajes que estábamos obligados a llevar, porque me impedían ver las auténticas reacciones del grupo. Pero lo cierto es que no tenían nada más que añadir. Sabía que los lazos Reshi eran la clave de nuestra salvación, pero no sabía de qué manera. Me sentía avergonzado porque era consciente de que haría falta tiempo para desarrollar el mecanismo necesario para lograrlo. Y la paciencia escaseaba cada vez más entre mis compañeros. En ese momento intervino Nari. Es una estratagema desesperada. La última carta de una raza moribunda. Salhadar y Bilal se removieron, incómodos, mientras intercambiaban miradas de nuevo. Pero prosiguió Nari. es nuestra última esperanza. Si los Kareshi queremos sobrevivir, no tenemos otra elección. Me señaló. Hasta ahora hemos sobrevivido, gracias al trabajo del peregrino. Varios murmullos se alzaron en respuesta a esto. Se oyeron susurros. Crison me cogió de la mano desnuda y por primera vez en mucho tiempo noté su piel contra la mía. Estaba quemada y reseca. Y era frágil, sí, pero por unos instantes me perdí en recuerdos felices de tiempos pretéritos en compañía de mi amor. Fue Bilal quien interrumpió mi ensoñación. Quizás su intención fuera que solo Salhadar escuchara esta palabra, pero algo en mi interior me dijo lo contrario.
¡Blasfemia! Crison me cogió la mano con más fuerza, mientras un jadeo de sorpresa resonaba en la cámara. Salhadar levantó las manos vendadas. Un poco de decoro, por favor. Me miró. Tengo muchas cosas en qué pensar. Se volvió hacia la maraña y añadió: Marchaos. Os convocaré de nuevo para comunicaros mi decisión final. Dicho lo cual, la maraña salió de allí. Aquella fue la última reunión que se celebraría, pero yo no lo sabía en aquel momento. No tuve noticias de Salhadar al día siguiente, ni al otro, ni en los posteriores, pero decidí no esperar a su dictamen, que era una mera formalidad, sin duda, porque sabía que mi tarea era urgente, el trabajo que me esperaba era complicado y el tiempo no corría a nuestro favor. Por eso comencé de inmediato a reunir los lazos Reshi que todavía no había usado con los reactores arcanos. Apenas había comenzado con mis labores cuando la voz apareció de nuevo. Sí, peregrino. Reúnelos ahora, antes de que sea tarde. No fue la primera vez que me quedé pensando sobre la voz. ¿Era real? ¿O era sencillamente una parte de mi mente que me hablaba? Porque mientras reunía los lazos Reshi, el susurro continuó insistiendo en lo que ya sabía. Los lazos Reshi son la clave del futuro. Ha llegado la hora de la ascensión para los Kareshi. No podía actuar por cuenta propia, así que le pedí ayuda a Nari. Su red de agentes era una telaraña que se extendía por todo Karesh, y harían falta muchas manos para reunir los lazos Reshi. Sin embargo, al tercer día, Nari me trajo noticias preocupantes. Sus agentes no habían tenido éxito porque los lazos Reshi no se encontraban en sus refugios sagrados. Al parecer, los había reunido todos el propio Salhadar, pero Nari no tardó en aplacar mi entusiasmo. Dudaba sinceramente que el sumo sacerdote estuviera actuando en preparación a lo que se avecinaba. Había escuchado y visto muchas cosas durante sus viajes. Había rumores e intrigas, susurros que afirmaban que Salhadar ya no se hacía llamar sumo sacerdote y tenía la intención de anunciar algo públicamente al día siguiente. Salhadar tenía sus propios planes, y según Nari, esos planes no incluían a la maraña. Solicité la presencia de Kibeza y de Crison porque temía lo que iba a suceder y las quería tener a mi lado. No sé cuánto duró nuestra reunión, pero no había pasado mucho tiempo cuando oímos el resonar de una campana por toda la ciudad. El sonido provenía de la plaza del mercado, donde acudimos los cuatro a toda prisa. Al llegar, el lugar estaba tan lleno de ciudadanos envueltos en vendas como desde hacía mucho. Por lo visto, la información que conocía Nari se había propagado y, no por primera vez, maldije la dedicación a mi voto que me hacía ajeno a las noticias que recorrían el mundo. La campana sonó una segunda vez y vimos que alguien se movía en el balcón del Capitolio. Salhadar apareció junto a Bilal, pero había otra persona con ellos a la que no había visto desde hacía mucho tiempo. La escriba de almas. Me susurró Kibeza al oído. Por fin sale de su escondrijo. Eso era cierto. Desde la construcción de las barreras, el pueblo nómada de los estudios se había integrado cada vez más con los ciudadanos de las ciudades-estado, pero ni siquiera Crison había visto a la escriba de almas
desde hacía muchos meses. Salhadar extendió los brazos y la muchedumbre quedó en silencio. El futuro de Cares se encuentra en el filo de la navaja. No os voy a mentir, querido pueblo. Hemos luchado durante mucho tiempo para protegeros. Hemos trabajado muy duro para ofreceros el futuro que os merecéis. El Devoratodo es un tormento que no tiene fin. Y los medios que nos protegen son un sufrimiento que solo es soportable durante un tiempo. Había llegado la hora de la verdad, y a pesar de la voz en mi cabeza y de las advertencias de Nari, noté que recuperaba la confianza. Salhadar estaba haciendo precisamente lo que le habíamos sugerido. La gente necesitaba saber lo que estaba por llegar, porque tras años de sufrimiento y cambios, ahora se encontraban ante el mayor de los desafíos. Se aproximan cambios. Continuó Salhadar. Y son cambios que nos afectarán a todos. Durante los últimos años, habéis trabajado sin descanso y habéis seguido la senda de vuestros votos. El Consejo de los Oráculos os ha pedido mucho, y la fuerza de los Kareshi ha resistido incluso cuando nuestros cuerpos se marchitaban y nuestra población se reducía. Muy pronto nos enfrentaremos a la mayor de las pruebas, y por ese motivo debemos permanecer unidos, dejar de lado nuestras diferencias y olvidar nuestros desencuentros. Tenemos la templanza y la determinación, y ahora os haré saber el nuevo voto que he asumido. Ya no soy vuestro sumo sacerdote. Ahora soy vuestro rey. Noté al instante que mis compañeras se ponían tensas. Incluso yo tuve dificultades para comprender las intenciones de Salhadar, tanto como sus palabras. Su autoproclamación como rey no era una estrategia que yo previera o comprendiera. Y como vuestro rey, hay verdades que debo contaros, dijo Salhadar. Dicho esto, levantó la mirada hacia el cielo, hacia la cúpula rosada que se extendía sobre nuestras cabezas y nos protegía de la hirviente oscuridad del vacío que había al otro lado. Las barreras nos protegen y nos condenan. Estamos atrapados dentro, mientras la debilitación nos destruye. Dio un paso adelante en el balcón para mirar a su gente. Pero la debilitación no ha sido un accidente, querido pueblo. Hay entre nosotros algunos que conspiraron y maquinaron. Diseñaron este destino buscando la perdición de los Kareshi, mientras luchábamos por la supervivencia. Sentí que Crison me cogía de la mano con fuerza. Pensé en mi trabajo, en los preparativos que había hecho, en cada bocanada de aire que había dado para proteger el futuro de nuestro pueblo y de nuestro planeta. No podía dar crédito a lo que estaba diciendo Salhadar, pero allí, en aquel balcón elevado, el rey que acababa de proclamarse estaba señalando a alguien con su mano envuelta en vendas. Me estaba señalando a mí. Ahí tenéis al peregrino, dijo. El hechicero del vacío, el architraidor, y está en compañía de sus camaradas, los líderes de una conspiración que pretende entregar este mundo al Señor del Vacío. Ellos y sus aliados se han reunido en secreto para conspirar contra nosotros, con el pretexto de salvar Cares. Son los culpables de nuestra ruina, querido pueblo. Son los que nos han engañado. La debilitación es obra suya. Nos han traicionado a todos con sus blasfemias. En ese momento, noté que Crison me tiraba de la mano. La confusión hizo presa de mí. Y sí, también el pánico.
ya que de repente nos veíamos inmersos en un mar de enemigos a medida que nos rodeaba la gente de la plaza. ¡Apresadlos! ¡Que no escapen! En cuanto hubo pronunciado su orden ante la multitud, la amplia curvatura de la barrera arcana se agrietó de una punta a la otra con el sonido de un centenar de estallidos atronadores. Al instante, la muchedumbre se agachó, cubriéndose las cabezas con los brazos en alto. Entonces miraron hacia el cielo. Enmudecido por el terror, contemplé cómo se resquebrajaba una y otra vez el flujo rosado y acristalado que protegía a Tazabesh, como si estuviera hecho de cristal de Tingarla y no de energía arcana. Todos se quedaron mirando, salvo la escriba de almas y Salhadar. Mientras el miedo de la muchedumbre se transformaba en una ira terrible dirigida hacia mi grupo, dirigí una mirada de reojo hacia el balcón del Capitolio y los vi, a los verdaderos traidores y conspiradores. La pareja intercambiaba susurros sin el menor atisbo de terror en ellos. Mientras la barrera chisporroteaba y comenzaba a desvanecerse, el cielo volvió a teñirse del horrible brillo púrpura del vacío. Así que la atención de la muchedumbre volvió a centrarse en los acusados por su rey. Fue una suerte que Nari y Kibeza estuvieran con nosotros. Su habilidad de combate era impresionante, y a pesar de estar rodeados, se trataba de ciudadanos que no estaban entrenados. Mis dos amigas consiguieron apartar rápidamente a los alborotadores, lo que nos permitió escapar de la plaza sin el menor rasguño. Nari iba delante, ya que su gran conocimiento de la ciudad y de sus secretos era una gran ventaja para buscar un lugar donde ocultarnos. A mí me daba vueltas la cabeza, y lo único que podía hacer era seguir al resto sin soltarle la mano a Crison. Pero ahora, toda la ciudad estaba en nuestra contra. Encontrábamos ciudadanos en cualquier callejón y vía pública, todos furiosos y algunos armados, ya que el decreto real se había oído por toda la tierra y era un mensaje que el Consejo de los Oráculos había repetido y amplificado. Mientras corríamos, no tardé en darme cuenta de que yo era una carga y estaba ralentizando nuestra huida. Nos detuvimos en una esquina oscura y les conté mi plan. Había que proteger a Crison, y Kibeza me prometió que se haría cargo. A pesar de la traición del rey, sabía que tenía trabajo que hacer y que todavía había esperanza, por mínima que fuera, para usar los lazos Reshi y salvar a los Kareshi. Para ello, nadie me protegería y me ayudaría. Nos separamos con una rápida despedida y prometimos reunirnos cuando fuera seguro hacerlo. Me quedé mirando cómo desaparecían Kibeza y Crison por un callejón. Y entonces eché yo también a correr, igual que todos a nuestro alrededor, mientras la ciudad caía presa de las revueltas. El cielo se oscurecía, el vacío se arremolinaba, y toda esperanza que hubiera podido albergar alguna vez desaparecía junto a las barreras que nos protegían. Aleria Brisa Veloz detuvo su marcha en la cima de una alta meseta en la falla de Telogrus. ¿Eso es todo? El peregrino dejó de examinar el camino que tenía delante para volverse hacia su aprendiz. ¿Alguna pregunta? Pues tengo muchas. ¿No vas a contarme lo que sucedió después? Hay poco que contar. Con el tiempo, Nari y yo tuvimos éxito en nuestro cometido. ¿Con el tiempo?
Debe haber algo más. ¿Es necesario? Preguntó el peregrino. Los lazos Reshi nos salvaron. Transmutamos a nuestro pueblo en seres de energía. Dimensios acabó llegando y consumió Karesh. No había nada que los Kareshi pudieran hacer para detenerlo. Pero en cierto modo, logramos sobrevivir. Aleria notó que se le aflojaba la mandíbula a causa de la sorpresa. ¿Y qué hay de Crison? ¿Qué fue de ella? ¿Y qué ocurrió después de que el rey os denunciara? Hablas de todo eso como si no te hubiera afectado. Ocurrieron muchas cosas Dijo el peregrino. a mucha gente. Nunca volví a ver a Crison. En cuanto a Nari y Kibeza, Salhadar y la escriba de almas, Dejó la frase en el aire. Aleria lo miró con firmeza mientras apretaba y soltaba el mango de su arco, presa de la frustración. es una historia para otro momento. Dijo al fin. Los Kareshi sobrevivieron. Algunos de ellos, al menos. Aleria negó con la cabeza. Sobrevivieron, sí. Y los abandonaste y te aislaste. ¿Por qué? ¿Por penitencia? ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? Seguro que ahora te necesitan tanto como tú los necesitaste a ellos en su momento. Tu puntería se aleja mucho de la diana, arquera. Dijo el peregrino. Aleria suspiró frustrada. Quizá tu clase de historia haya sido menos útil de lo que imaginas. ¿Pretendías darle equilibrio a mi mente con una simple distracción? Son tus lazos lo que te desequilibran, Aleria. Libérate de las cosas que te entorpecen, de esas personas que te importan. Te impiden convertirte en lo que estás destinada a ser. ¿Las personas que me importan? ¿Qué quieres? ¿Que haga lo mismo que hiciste tú con Crison y con Kibeza? El peregrino se acercó. Puede que sí lo estés entendiendo. La lección era la historia de Crison. Con su historia, esperaba enseñarte que hay caminos que están destinados a bifurcarse y que hay destinos que no están diseñados para entrelazarse tanto. Que hay futuros que existen, pero deben existir por separado. Para encontrar tu verdad, debes darte cuenta de esto y tomar una decisión. Pon en un lado de la balanza el bien de tu gente, el bien de los tuyos, y pon en el otro tu propio bien. Aleria se quedó mirando al peregrino, tratando de desenmarañar su mensaje. Había sabiduría en sus palabras. Estaba segura de ello. Allí. Aleria se dio la vuelta de golpe. Ya no estaban solos en la meseta. Habían encontrado al aparecido del vacío. O, mejor dicho, el aparecido del vacío los había encontrado a ellos. La criatura se alzaba sobre ellos como una tormenta viviente y arremolinada de energía del vacío. Una humareda púrpura de poder oscuro se elevaba desde sus hombros, de los que brotaban 6 alas desgarradas con forma de espadas. Encorvada, tenía el rostro oculto tras una pesada máscara de hierro que no mostraba más que una mandíbula abierta llena de dientes afilados. Su horrorosa forma estaba rodeada por un poder reluciente, como si fuera una escarcha maldita que hacía aparecer puntitos en la vista de Aleria. Parpadeó para aclararse la vista y, mientras se mentalizaba para la batalla, notó que el corazón resonaba en el fondo de su pecho y de sus oídos. No, el sonido no se debía al miedo o a la confusión de sus pensamientos. Era una
Un susurro. Una llamada que recorría la distancia infinita del vacío abisal. La voz la atraía. Era completamente extraña y, a la vez, muy conocida. Aleria se alejó de la criatura. Vio al peregrino a su espalda, flotando sin moverse y con la vista fija en el aparecido. Mientras ella observaba, extendió un brazo hacia la criatura, pero en un gesto pacífico, casi amistoso. El peregrino sabía algo sobre el aparecido que no le había contado. Le había dicho que era una criatura más poderosa que el resto de las que se habían encontrado, pero que su naturaleza era la misma. No obstante, nunca le había dicho cómo supo que estaba en la falla de Telogrus, ni por qué era tan importante acabar con ella. La voz volvió a llamar. En la mente de Aleria era la de una mujer, aunque quizá fuese un eco de su propia voz. Pero ¿también podía oírla el peregrino? Por eso había sabido que la criatura estaba en aquel lugar. De repente la voz se desvaneció y el súbito silencio en la mente de Aleria resonó como una campana. Miró de reojo al peregrino, que tenía el brazo extendido, pero ahora con el puño cerrado. Ahora, Dijo. este es el momento. Aleria se dio la vuelta lentamente, mientras tensaba el arco con fuerza. Notó cómo se le clavaba dolorosamente en el labio inferior, y también cómo la mano le estiraba la piel de la cara, dejando al descubierto los dientes. Recorrió con la mirada la línea de la flecha para apuntar al corazón de la criatura, pero no disparó. Aleria, date prisa. Dijo el peregrino. Dispara antes de que se dé cuenta. Aleria bajó el arco. Quiero saber quién es antes de matarla. Puede que esperara otro sermón u otra lección camuflada en un acertijo. En vez de eso, el peregrino, con un gruñido, cargó hacia adelante haciendo que Aleria echara el cuerpo a tierra mientras él lanzaba su ataque. Aleria rodó por la tierra y vio que el aparecido del vacío comenzaba a girar y a alargarse. El poder de las sombras estaba creciendo en su interior mientras se concentraba en el inminente ataque. En cuestión de un mero instante, pasó a tener el doble de su tamaño original, eclipsando al peregrino. Aleria se puso en pie, suspiró, apretó los dientes, apuntó y disparó. La batalla fue breve pero encarnizada. Cuando terminó, Aleria y el peregrino volvieron a quedarse a solas en la meseta, mientras las energías del aparecido se evaporaban como un humo coloreado para volver al vacío abisal. Lo único que quedaba de la criatura era su corazón, un núcleo palpitante de energía del vacío que flotaba frente a ellos. Aleria se colgó el arco sobre la espalda y fue a cogerlo. Mientras lo hacía, notó el leve tirón del vacío en la mano. Era consciente de lo que debía hacer. Ya lo había hecho antes. El peregrino le había enseñado a hacerlo. Detente. Aleria bajó el brazo. Creía que... Te lo dije antes. Este me pertenece. El peregrino se acercó y Aleria dio un paso atrás. Notó el latido de su propio corazón. Debía saberlo. Esta criatura, Susurró. ese aparecido del vacío. Pregúntamelo de una vez.
Aleria estiró el brazo y cogió el corazón. Al apretarlo, sintió un zumbido incómodo, así como el regusto eléctrico del vacío que parecía surgir de forma invisible a su alrededor. La voz volvió a llamarla. Quizá fuera su propia voz. Quizá fuera un eco del vacío. O quizá fuera un eco de otra persona. ¿Sabes quién fue esta criatura? Preguntó. La mano del peregrino volvió a convertirse en un puño. Eso me pertenece. Lo sé, Dijo Aleria. siempre ha sido así. ¿Verdad? El peregrino no dijo nada. Te equivocas, peregrino. Dijo Aleria. Mi fuerza, mi equilibrio, salen precisamente de aquellos a los que quiero. No son un peso que deba contrarrestar para no venirme abajo. Mi amor por ellos no es algo que deba purgar para que mi mente se purifique o para aclarar mi concentración. Mi fuerza sale de ellos. Se acercó al peregrino sujetando el corazón del vacío en la mano. Hubo un tiempo en el que tu fuerza también salió de ese lugar. Me has contado la historia de dos amantes en un planeta moribundo y me he dado cuenta de que ese amor ha trascendido las eras. Te jactas de enseñarme cosas, pero eres tú quien ha olvidado la lección. Es cierto que el futuro abre muchos caminos, y ahora otro se abre ante mí. Y es un camino que me temo que tú no viste en su momento. Aleria abrió la mano. El corazón del vacío flotaba en el aire, rodeado por un halo violeta sobrenatural. Al cabo de un instante, comenzó a moverse lentamente hacia el peregrino. O quizá te alejaste de él. Dijo Aleria. Eso ya no lo sé. No era mi historia. Con estas palabras, se dio la vuelta. Debo volver a Dalaran. Khadgar espera mi informe. Se volvió. Quizá ahora te pares tú a pensar en la lección que yo te he dado a ti. Se alejó caminando por la árida meseta mientras el vacío centelleaba sobre su cabeza. El peregrino se quedó a solas con sus pensamientos y con su pasado. Frente a él flotaba el corazón del vacío. Pasó un largo rato antes de que estirara el brazo para cogerlo. Hizo una pausa durante un segundo y luego lo consumió y desapareció. Y con él el recuerdo de un amor de otros tiempos.